El siguiente segmento es patrocinado por Pan Don Tato. ¡Pan Don Tato! ¡Pan Don Tato! Incógnitas desconocidas. Con Tom Thompson. Hoy les ofrecemos fantasmas del pasado. Miedo. La sensación más poderosa que puede sentir el ser humano. Muy por encima del amor, la valentía y los antojos. Excepto el antojo de un rico pan Don Tato. Pan Don Tato. A lo largo de la historia han sido numerosas las personas que dicen haber tenido experiencias con lo sobrenatural. Lastimeros seres horrorosos que deambulan repartiendo miseria y zozobra con sus irritantes gemidos, su olor a azufre y estiércol, y que encima de todo dicen haber visto fantasmas los condenados. A veces, sin embargo, tienen razón los babosos. Desde figuras difusas en las sombras hasta sonidos casi imperceptibles. Hoy nos encontramos en la casa donde ocurrió lo que usted verá a continuación. Septiembre de 1997. El oficinista Gus Gobble se levanta para ir al trabajo como todos los días desde hace medio año, tiempo que lleva rentando esta misma casa. ¿Qué sonido es Aquel ese? día le pareció escuchar un sonido que venía del segundo piso, por lo que decidió investigar. Raro. Pero al no encontrar nada fuera de lo común, se apresuró Mejor a me salir voy. al trabajo. Mientras dormía, me despertó el sonido de unos pasos que venían de la habitación de al lado. Confundido, asustado y obcecado, me armé de valor para salir de mi habitación y recorrer el oscuro pasillo tenebroso. Pero mientras caminaba, un ligero murmullo llamó mi atención. Era casi un susurro. Era como... o... como... Yo dije, no, mi Dios, qué susto. Venciendo mi miedo, abrí de par en par la puerta, pero lo que vi me heló la sangre. Salí de casa y tapé las puertas para no volver jamás. Más tarde, Gus Gobble le comentó lo sucedido a un amigo, asegurando que se trataba de una situación muy extraña. Es muy extraño. Pero él no estaba convencido. Nah, eso no tiene nada de extraño. Y añadió. Yo creo que tú estás perdiendo la cabeza. Gus Sí. decidió no hablar más del asunto. Y entonces lo vio. Oye, qué tan rico está tu pan Don Tato. Está delicioso. Todo el pan de muerto Pan Don Tato está de descuento todo julio. Pan Don Tato. Pero yo sabía que había algo raro en mi casa. Intenté de todo para tranquilizarme. Limpias, amarres, brujos, homeópatas y hasta llamé a un experto paranormal. Lizar la situación era un experto paranormal. Lizar la situación era un experto paranormal. Y fue de gran ayuda paranormal. Para las personas normales es normal separar lo paranormal de lo normal, pero un experto paranormal separa normalmente para parar lo paranormal a la par que no deja que le parezca anormal. Para mí, paranorma es muy normal, no anormal. Lo dije con anormal. Norma es mi esposa. El experto paranormal resultó ser un orate, por lo que Gus Gobble acudió a una adivina. Oh, siento algo. No, no es nada, es normal. Oh, qué tranquilidad. Es como... ¿Qué es eso? Gus Bubblegum Goggles Gobble necesitaba la confianza de sus seres queridos. Oh, sí, recuerdo que esa noche estábamos todos. Estaba yo y el experto paranormal y Lippy Lily. Estaba el capitán Mick Rogers, también Lando London, la condesa de West Everest Best Western, mi hermano Gumbo y Suculcán el Magnífico, también DJ Pablito Mix y por último el profesor Zafatuercas. ¡Ay, mi maestra de natación! Puedo sentirlo. Tiempo después, nuestros investigadores se dieron cuenta de que la casa había sido construida sobre un embrujado cementerio que llevaba abandonado más de 65 millones de años. Su espíritu se va apoderando de mí.
Mucho peor que el fantasma de un dinosaurio es el fantasma de un meteorito. Pero gracias a que uno cayó en el fantasma de la península de Yucatán, este despiadado carnívoro espectral ya está extinto. No obstante, los omnívoros vecinos aseguran que todavía ocurren cosas extrañas en esta casa de la calle Maple. Los expertos opinan que la era del dinosaurio fantasma ha concluido. Sin embargo, nos encontramos en los albores de una nueva era sobrenatural. La señora Mabel de la calle Maple asegura que ha visto al espectro de un homínido parcialmente erguido que usa herramientas y le rinde culto a los fenómenos naturales. Este ente es de hábitos nómadas, lo que significa que pronto cambiará de residencia, y la próxima podría ser la suya. La de usted. Soy Tom Thompson. Hasta la próxima.